Ir a cualquier lado ya no te resulta cómodo. Hagas lo que hagas, tienes que pensar en demasiadas cosas. Sus ojos afilados se levantaron para mirar fijamente a Paxa. Por eso quería darte algo que te ayudara a hacer tu vida más fácil. Paxa se quedó inmóvil. La culpa de la mañana se extendió todavía más, porque ahora que escuchaba esto comprendía todo con claridad. No se trataba de Nakun comprando algo costoso solo para complacerlo, por mero capricho. Era Nakun intentando compensarlo a su propia manera. Paxa bajó la mirada antes de murmurar con suavidad. No lo rechacé porque no lo quisiera. Nakun escuchó en silencio. Solo me quedé en shock, admitió Paxa con honestidad, y no estoy acostumbrado a que alguien me dé algo así. Esas palabras hicieron que la mirada de Nakun finalmente se suavizara, así que Paxa se armó un poco más de valor y continuó. De verdad estoy feliz, muy feliz. Esta vez la comisura de los labios de Nakun se movió apenas un poco. Fue una curva tenue, y de inmediato sintió un gran alivio. Es solo que cuando algo es demasiado caro, no sé qué decir. Nakun lo miró. ¿Y ahora ya sabes qué decir? Paxa se congeló por un instante. Aún no del todo. Esta vez Nakun sonrió de verdad. Lo aceptaré. Miró directamente al otro hombre y dijo con claridad. Hubo un breve silencio antes de que añadiera todavía un poco tímido. Y gracias por el regalo. Esta vez Nakun asintió levemente, como si yo hubiera aceptado cada una de esas palabras. Úsalo bien, llévalo a los lugares a los donde quieras ir. Pero te pido solo una cosa, antes de ir a cualquier lado, ¿puedes decírmelo primero? Quiero que vayas a los sitios de manera segura. Paxa asintió. Solo entonces notó que la comisura de los labios de Nakun se había elevado en una tenue sonrisa. Paxa se quedó de pie en silencio frente a él durante un momento, hasta que algo cambió dentro de su corazón. No sabía qué hacer para que su agradecimiento se sintiera suficiente ante algo tan grande. Al final decidió antes de que sus pensamientos pudieran hacerlo con un poco más y se inclinó ligeramente hacia abajo con la intención de besar a la otra persona ligeramente en la mejilla como una muestra de gratitud porque eso era lo único que se le ocurría hacer. Pero Nakun era un alfa y era un alfa puro que se protegía por instinto. En el instante en que Paxa se aproximó, el rostro de Nakun se giró hacia él de manera automática y en ese segundo sus labios se rozaron. Duró apenas una fracción de segundo, muy breve, muy leve, pero lo suficientemente nítido como para hacer que ambos se congelaran al mismo tiempo. Los ojos de Paxa se agrandaron ligeramente, mientras su mente era incapaz de procesar la situación. Nakun no estaba menos atónito, sus respiraciones aún se rozaban entre sí, tan cerca que Paxa podía sentir por completo a la otra persona. Ninguno de los dos dijo nada, ninguno de los dos se alejó de inmediato, solo un breve silencio flotaba entre ellos, como si ambas partes intentaran asimilar lo que acababa de suceder. Y al final Paxa fue quien se movió primero, tal vez porque estaba demasiado avergonzado, tal vez porque su corazón latía demasiado deprisa. Así que al final decidió darle un beso a Nakon. Todo comenzó con suavidad, con una enorme vacilación. Sin embargo, en el instante en que se acercó, Paxa se percató al segundo siguiente de que tal vez había cometido un error, porque Nakun le devolvió el beso casi de inmediato. De verdad que había pensado que solo le daría a Nakun un beso ligero, lo justo para demostrarle que estaba agradecido. No creyó que esto se convertiría en esto. Aún así, no apartó a la otra persona. Al contrario, entonces había cometido un error, pero ya era demasiado tarde. A última hora de esa mañana, Nakun llevó a Paxa a inspeccionar la propiedad en persona. El lugar no estaba particularmente lejos de la ciudad, pero a medida que se adentraba en el camino, la atmósfera comenzó a transformarse. La transitada carretera principal se dio el paso gradualmente a un barrio más antiguo. Durante todo el trayecto, Paxa permaneció sentado en silencio, observando ambos lados del camino.
No hizo muchas preguntas ni lanzó opiniones descuidadas, algo que Nakun casi había esperado de él. En su lugar, su mirada se movía con atención sobre cada elemento, como si estuviera recolectando cada detalle para guardarlo en su mente. Cuando el auto finalmente giró hacia un terreno contiguo a un almacén abandonado de tamaño moderado, Pax abrió la puerta y bajó de inmediato. La luz del final de la mañana caía sobre el viejo edificio, volviendo más evidente cada rastro de decadencia. Las paredes de concreto, alguna vez blancas, se habían descolorido. El óxido se aferraba a los bordes de las grandes puertas metálicas. El espacio abierto al frente era lo suficientemente amplio como para albergar varios vehículos. Sin embargo, el lugar era tan silencioso que incluso el susurro del viento al rozar un viejo letrero torcido en una esquina podía escucharse con total claridad. Nakun bajó después de él y se quedó de pie, observando cómo Paxa examinaba el terreno con una expresión ligeramente más seria de lo habitual. Todo terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye.